Bien, con la segunda clase, entonces, iniciamos. Eh, el tipo de eventos determinísticos y aleatorios. Habíamos dicho que un evento es un suceso que ocurre en la naturaleza. El evento de un accidente en la carretera, es exactamente eso, un suceso, algo que ocurrió. Es un evento. Eh, si los vehículos viajaban a exceso de velocidad, había una alta probabilidad de que ocurriera el accidente. Y el accidente pudo haber ocurrido entre el kilómetro 20 y el kilómetro 80. ¿Por qué? Pues porque en ese tramo probablemente la carretera es más difícil de controlar a una alta velocidad. Entonces, la aleatoriedad se representa en la incertidumbre. O sea, no sé realmente si vaya a ocurrir el accidente en un determinado eh, kilómetro, y ahí es donde entra la aleatoriedad. Es aleatorio. Los resultados de la lotería, cada número es aleatorio. Si nos fijamos nosotros, por ejemplo, cuando hacen los sorteos de la lotería, sacan una tómbola y en cada una tómbola hay algunas esferitas del uno o del cero al 9. Y para formar un número de, no sé, de 10 cifras, por ejemplo, eh, van sacando de la primera tómbola, van sacando un número. El resultado que se puede obtener está entre 0 y 9. Entonces sacan el primero de los números y ya tenemos que el primer número es el 5, por ejemplo. Sacan otro número de una tómbola porque ya la primera ya no tiene el 5. Entonces, vamos a darle oportunidad al 5 de que vuelva a salir otra vez. Por eso sacamos de otra tómbola los números del 0 al 5, del 0 al 9, perdón, y es probable que ocurra que salga nuevamente el 5. Sacamos un número, nos resulta el 5, entonces ya tuvimos un avance. Tengamos el 5 y el 5 como números primeros. Si haya sacado yo el segundo número de la misma tómbola donde el 5 ya había salido, ya el 5 no hubiera salido porque salió una vez y hay un solo número entre el 0 y el 9 en cada una de las tómbolas. Sacamos entonces los 10 números referentes y de ahí sale el número de la lotería. Entonces, cada número es aleatorio, es decir, no sé cuál va a salir. Lo que sí sé es que va a salir entre el 0 y el 9. Y un evento determinístico, ¿sí? Eh, es por ejemplo, en los juegos mecánicos, eh, el número de canastas que salen en la rueda de la fortuna, que suben y giran y dan vueltas en la rueda de la fortuna, son, por ejemplo, 12, por decirlo así, 12 canastas. Al término de las vueltas de la rueda de la fortuna, se van a detener 12 canastas también. Entonces, no está ya determinado. No puede ser que ocurra que empiecen 12 canastas a dar vueltas y al terminar, cuando se detengan, este, resulten 15 canastas. No puede ser. Ahora, de esas 12 canastas que dan vueltas, suben 12 personas, ¿sí? Las mismas personas que empiezan a dar vueltas son las mismas que van a bajar en el juego de la fortuna, la rueda de la fortuna. Ya está determinado, ya sabemos cuántas van a ocurrir. Entonces, a eso se refieren los tipos de eventos determinísticos, los que ya están determinados, que ya sabemos cuánto se va a obtener, y los aleatorios. Bien, a esto se refiere entonces los eventos determinísticos y aleatorios. Aquí vale entonces darnos una vuelta. Mm,
Y dice, las observaciones con respecto a la ocurrencia tanto de eventos naturales como de procesos sociales, el proceso social no es considerado un evento natural porque no es un evento este, físico que responda a los cambios de temperatura o al movimiento de las placas tectónicas o digamos, al mecanismo de los volcanes en el fondo. No, no, no depende de eso. El comportamiento de los seres humanos puede ser muy variable, es bastante incierto, por lo tanto el comportamiento de los seres humanos es aleatorio, puede ocurrir alguna cosa o puede no ocurrir. Entonces, la ocurrencia tanto de los eventos naturales como los procesos sociales nos conducen a realizar una nueva caracterización de dichos fenómenos, basada en la ocurrencia de sus eventos asociados. Podemos observar que la ocurrencia de estos eventos está caracterizada por la certidumbre, bien, por la certeza, saber qué va a ocurrir antes, ¿ok? O también por la incertidumbre, fenómenos que no sabemos cuántos fenómenos van a ocurrir. Regularmente, una familia, ¿sí? En los ranchos, en 10 años ya habían procreado 5 o 6 hijos. No habían los cuidados que se tienen ahora, entonces, en 10 años, los, los, las familias ya habían procreado 5 o 6 hijos, 2 por año o un poquito más. Entonces, no había mucha incertidumbre, se calculaba más o menos. Ahorita puede ser que ocurran los primeros 5 años y las parejas no tengan ningún hijo. Entonces, es una incertidumbre, no sabemos cuántos van a tener, ¿sí? De acuerdo al comportamiento de la población de una población, la que ustedes gusten, de acuerdo al comportamiento de los recién casados en los últimos 10 años, puede darnos podemos calcular aproximadamente cuántos niños van a tener o en qué porcentaje va a crecer la familia en los años venideros, los siguientes 10 o 15 años. De acuerdo al análisis de los últimos 10 años, podemos calcular cómo las parejas de recién casados se van a comportar en los otros siguientes 10 años que vienen. Son los estudios que nos permiten darnos cuenta y calcular y adelantarnos a los resultados, ¿sí? Dicha certidumbre o incertidumbre nos lleva a clasificar este tipo de eventos en eventos determinísticos o aleatorios. Un evento determinístico, ¿sí? Es un hecho o consecuencia de naturaleza cierta, ya está determinado, eso va a ocurrir. Un evento aleatorio es un hecho o consecuencia de naturaleza incierta. ¿Ok? De acuerdo a todos a los estudios realizados, eh, el 100% de las personas que se estudiaron, se calcularon la cantidad de años que pueden vivir y de 100 personas que se estudiaron, algunas murieron a los 70, otras a los 80, otros a los 90, otros a los 100, otros a los 110, pero no hubo alguno que muriera después de los 110. Entonces, obtengo ya un resultado determinístico. Las personas no pasan de 110 años. Claro, en la realidad hemos visto cosas más extraordinarias, pero en general eso ocurre. Un evento aleatorio es de naturaleza incierta. ¿Cuántos de los niños varones que nacieron en el 2024 van a llegar a los 80 años? Es de naturaleza incierta, es aleatorio, no sabemos cuántos van a llegar a los 80, 90 o 100 años. No podemos saberlo. ¿Ok? Entonces, este fenómeno o este concepto lo compartimos por WhatsApp.
Y ahí lo tienen. Bien, a eso estos conceptos que pudieran ser importantes en un momento dado, los vamos a observar con detenimiento y vamos a comprender a qué se refiere, ¿no? Entonces, fenómenos naturales y procesos sociales determinísticos y aleatorios, después de este análisis, podemos complementar. Un meteorólogo, dice, por ejemplo, trabaja con la incertidumbre de cuál será el pronóstico del tiempo para el futuro próximo. Trabaja en la incertidumbre. ¿Va a llover mañana? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? Reflejan claramente la incertidumbre que el meteorólogo tiene acerca de la ocurrencia de las lluvias. El demógrafo el que estudia el comportamiento de la sociedad, puede estar interesado en medir el impacto que puede tener un determinado periodo del fenómeno migratorio en una región. En este caso, dice, el demógrafo está consciente de que los flujos migratorios están sujetos a muchos factores que los hacen difíciles de predecir. Esta palabra factores es importante. Si no sé qué quiere decir factor, dice, está consciente de que los flujos migratorios están sujetos a muchos factores. El factor económico, el factor de la pobreza, el factor de la guerrilla, el factor de un mal gobierno, el factor de la inseguridad. eh, a eso se le determina. Entonces, la palabra factor juega un papel muy importante en el estudio de la estadística porque nos dice que es un término utilizado para referirse a la causa o causas que propicia un cambio en la observación de una respuesta. Por ejemplo, la baja precipitación pluvial, las pocas lluvias, es la causa que propicia una disminución en la producción agrícola. En este caso, el factor es la precipitación pluvial. Entonces, al haber una baja precipitación pluvial o haber una baja en las lluvias, nos va a traer consecuencias de otro tipo. Al no haber lluvias de temporal en los lugares donde se espera una cosecha de temporal, entonces en ese lugar lo más seguro que las personas se van a tener que mover a las poblaciones o a las ciudades próximas para obtener trabajo o definitivamente tendrán que emigrar hacia los Estados Unidos para poder desarrollarse, para poder tener lo necesario para su sustento. No son definitivamente ah, cosas que podemos determinar. De todas estas personas que no, que no van a obtener el producto necesario para el sustento o las entradas económicas de acuerdo a las cosechas, van a tener un comportamiento, cada uno diferente. Algunos podrán viajar a Estados Unidos, algunos podrán viajar a otras regiones de México a trabajar en el campo. Algunos podrán trasladarse a la ciudad por un tiempo determinado para poder sobrepasar el tiempo de sequías, esperando que el siguiente temporal tenga un mejor comportamiento. Entonces, a este conjunto de herramientas, de métodos o técnicas para analizar y predecir dichos eventos es lo que vamos a determinar estadística. Sus métodos y técnicas los vamos a ir viendo en la unidad. Entonces, la estadística se puede definir como la ciencia referente a la recolección, el análisis e interpretación de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Si yo observo en este año la primera semana de lluvias, y yo digo, ok, bueno, si en la primera semana de lluvias, después de que se entendió, digamos, o se consideró el inicio del temporal.
En esta semana, en la primera semana, tuve 3 días de lluvias suficientes para lograr yo una cosecha buena. Si de aquí en adelante hay 3 lluvias de estas características, en un mes voy a tener 12 lluvias, porque serían 3 lluvias por semana. En un mes voy a obtener 12 lluvias, así, para eso me sirve la estadística. Bueno, pasa el primer mes, tuve 12 lluvias, perdón, si la primera semana me dijo que tuve 3 lluvias, la siguiente semana no llovió, entonces no se va a, a cumplir mi predicción de que en este mes van a ser 12 lluvias, a menos que en la siguiente semana haya 6 lluvias, entonces estaría hablando yo de la primera semana con 6 y la tercera, perdón, la primera semana con 3, la tercera con 6, entonces ya compensé la de la segunda que debe de tener 3. Pero también una semana con 6 lluvias podría afectar la producción del campo y entonces no voy a obtener los resultados. Así como la ausencia de lluvias me da resultados negativos, la presencia o la ausencia de lluvias, la presencia de muchas lluvias también puede inundar las, las cosechas y provocar que yo no obtenga un resultado adecuado. El primer mes, en lugar de obtener 12 lluvias, digamos que tuve 8. Yo espero que el siguiente mes al menos obtenga otras 8. En el siguiente mes sí obtuve las 12 lluvias y 8 lluvias del primer mes, pues me da 20. Quiere decir que llevo un promedio de 10 lluvias por mes. Esto ya me ayuda para calcular que el tercer mes de lluvias probablemente obtenga 10 lluvias. Y si esto no ocurre, estos datos los guardo, porque en el siguiente año voy a analizar el primero, el segundo y el tercer mes de lluvias y voy a hacer una comparación y voy a decir, a ver, en el año 2000 ocurrió este fenómeno, tuve tantas lluvias en tantos meses, en este otro año se comportó de esta manera. Eso me va a ir llevando una gráfica, me va a poder llevar una gráfica y a partir de más años, entre más años ocurren, más puedo calcular yo y predecir cuántas son las lluvias que voy a obtener en el siguiente año. Ok, entonces, ya vimos y ya enviamos el concepto de la probabilidad, de la estadística, ¿sí? Eh, el enfoque clásico, este es un concepto muy importante que vamos a también a guardar. Se los voy mandando. Es importante, no se enfoquen o no se queden nada más con lo que estoy enviando. Hay que buscar un poquito más por su cuenta si hay más cosas que nos puedan ayudar. La asignación de la probabilidad a un evento aleatorio. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra un fenómeno en un determinado fenómeno aleatorio? Eh, y aquí nos habla de un enfoque clásico. Dice, a esta técnica de asignación de la probabilidad a un evento aleatorio se lo conoce como enfoque clásico y es válida siempre y cuando no existan evidencias que lleven a creer que algunos de los eventos aleatorios asociados con el fenómeno bajo estudio puedan tener mayores oportunidades o posibilidades de ocurrencia sobre los demás. Y el enfoque clásico dice que determina la probabilidad de un evento con base en el supuesto de que todos los eventos asociados con la ocurrencia de un fenómeno tienen la misma probabilidad de ocurrir. En la semana, todos los días puede ocurrir que llueva o que no llueva, que llueva poco o que no llueva mucho, que sea una lluvia propia buena para la cosecha o que sea una lluvia mala. Podrá llover todos los días, pero si la lluvia no es suficientemente nutrida como para mantenerse sin evaporarse, de nada sirve que haya llovido. A lo mejor mantiene un clima más cómodo. Crecerán algunas pequeñas plantas que con rocío se pueden alimentar,
pero la producción de maíz y otros productos, pues no va a ser suficiente. Entonces, dice, uno de los procedimientos para asignar una probabilidad a un evento aleatorio consiste en considerar a esta como la razón entre el número de casos favorables y el número total de casos en general. 10 lluvias a la semana podrían ocurrir, pero no todas ellas podrían ser buenas. A eso es a lo que me estoy refiriendo con el enfoque clásico, no todas pueden ser buenas. Esto es si denominamos a A como un evento aleatorio. La probabilidad de que el evento aleatorio a lo que denominamos PA, se obtiene como esta razón donde K es el número de casos favorables, el número de lluvias buenas que caracterizan el evento y N es el número de casos posibles que caracterizan el fenómeno bajo el estudio. Esta N se refiere a las lluvias de toda la semana. La A van a ser las lluvias buenas, que podrían ser las que me podrían ayudar, y y K serían las lluvias malas, que las que no me podrían ayudar. Entonces, podemos hacer una tabla como la que vemos aquí. El primero de los eventos, en el día 1 puede que llueva, en el día 2, perdón, en el día 1 llovió, en el día 2 llovió, en el día 3 llovió también. O sea, este evento en estos 3 días ocurrió muy bien. Sí hubo lluvias. El segundo evento, en los siguientes 3 días después del primero, llueve, llueve, pero en el tercero no llueve. Y si vemos aquí entonces, algunos días sí llueve, algunos otros días no llueve. Entonces, en todos estos casos, el primer día, en la primera semana, en la segunda semana, tercera semana, cuarta semana, el primer día llovió, en la siguiente también el primer día llovió. Quiere decir que de 3 semanas, el primer día llueve y el cuarto no. Después de ahí, llueve también, pero luego se ausentan las lluvias y no llueve. Entonces, si nos fijamos, es bastante aleatorio. Puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. Entonces, en el primer día, yo tuve cuatro casos de lluvia contra 4 de no lluvia. En el segundo día, tuve cuatro casos también de lluvia, 4 de no lluvia, pero en en diferentes eventos. Y el día 3 lo mismo. O sea, tuve que llueve, llueve, llueve 3 y 4 casos, pero también variaron en diferentes días. Por lo tanto, los eventos en los primeros 8 días están muy parejos, están muy parecidos. No importa si llueven en un día o no se repite la lluvia para la siguiente semana, pero este, ocurre que el temporal de lluvias parece ser bueno por la cantidad de lluvias que han ocurrido. Bien, dentro de este concepto ya vimos el enfoque clásico. ah, como manera de cultura general, vamos a darnos una idea, más o menos, a quién se le ocurrió inventarse o hacer esta herramientita para este, que nos iba a ayudar o nos iba a no ayudar en la vida diaria. Y ahí lo tienen en el WhatsApp también. Y ahí dice que el origen del estudio de la probabilidad, calcular qué probabilidad hay de que exista un determinado suceso en un determinado tiempo, dice, se remonta al análisis de los resultados de los juegos de azar realizados durante los siglos XVI, en el año 1500 y fracción, y 17, en el año 1600 y tantos, por los matemáticos Blaise Pascal y Pierre Fermat. Estas dos personas dijeron, bueno, vamos a calcularle, a ver, vamos a estudiar las probabilidades de los resultados de los juegos de azar, ¿sí? Se juntaban ellos, veían de 100 lanzadas de dados dobles,
cuántas veces ocurrían determinados fenómenos. Ya como que buscaban el modo de adivinar cuál era la fórmula que podría darles un resultado y poder apostar o no apostar. O qué días eran buenos para apostar y qué días no eran buenos para apostar. Aunque no lo hacían con el enfoque o con la intención, digamos, de apostar o no apostar y ver cuáles eran los días, querían descubrir si había alguna manera de poder calcular este tipo de fenómenos. Y todo el año y todo el tiempo se han dado cuenta de que no hay nada escrito, de que pueden ocurrir infinidad de cosas. Dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pero si les pregunto sus testimonios, me van a platicar probablemente algunos de ustedes que las historias que les han platicado en su vida, y ocurre que han caído rayos dos veces en el mismo lugar, en el mismo día. No a la misma hora, porque eso sí es imposible que ocurra. Entonces, este, existen otros dos enfoques para asignación de la probabilidad, el enfoque frecuentista y el enfoque subjetivo. Estos tipos de enfoques este, nos dice que lo vamos a ver al final de la sección, podemos analizarlo igual al final de la sección, pero se refiere a cuántas veces ocurre un fenómeno. ¿Puede ocurrir? No, ya sé que es a eso a lo que vine y yo sé que de ahí no voy a pasar y al siguiente año se rompe entonces la tradición y entonces ya se queda un poco abierto